hermano y mi hermana, la paz del Señor esté con usted este día viernes. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas que están en sintonía acá en Estéreo Visión. El día de hoy, día de oración, día de oración, día de clamor, día de súplica, día de intercesión, día de humillación, día de presentarnos delante de Dios para clamar a Dios. Así es que hoy le invitamos acá en Estéreo Visión para que usted, hermano y hermana, se junte, se una con nosotros y recuerde que usted puede enviar sus peticiones al WhatsApp de Estéreo Visión, puede presentar sus peticiones en la central telefónica y hágalo con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto, hermano, vamos a estar orando por sus peticiones y sus necesidades. Le habla el pastor Reinaldo Salazar, pastor del Templo Bíblico. Ya este domingo estamos celebrando la congregación del Templo Bíblico 98 años desde que fue fundada. Primera semana de marzo de 1927. Durante 98 años, esta congregación ha estado fiel. Generaciones vienen, generaciones van, y la congregación del Templo Bíblico permanece firme y adelante. Así es que damos gracias al Señor por la congregación fiel del Templo Bíblico. Estamos ubicados en Tibás, en el bello cantón de Tibás, de la esquina sureste, del Parque Central de Tibás. Son 500 metros hacia el sur sobre la calle principal. La dirección es cogiendo hacia San José, ¿verdad? La calle principal que nos lleva directo al centro de San José. Entonces, de la esquina sureste del Parque Central de Tibás, son 500 metros al sur sobre la carretera principal o la calle principal de Tibás, diagonal a Econo. Ahí usted observará un enorme parqueo de frente y al fondo hay un edificio gris. Ahí estamos nosotros, Templo Bíblico, celebrando 98 años de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y hasta que Cristo venga, lo seguiremos haciendo. Si usted desea visitarnos, puede hacerlo este domingo a las 10 de la mañana. Tendremos la cena del Señor este domingo a las 10 de la mañana. Bendito el Señor. Bueno, como siempre, hermano, le animo para que tenga su Biblia a mano, su lapicero, su cuaderno, para anotar las enseñanzas del día de hoy. También, una vez más, reiterarle que usted puede llamar a la central telefónica de Estereovisión, al WhatsApp, y presentar sus peticiones de oración y de clamor. Bueno, cada primer viernes de mes vengo enseñando algunas de las enseñanzas de mis manuales de oración, de entrenamiento de oración. Y hoy quiero enseñarle los 7 niveles de intensidad en la oración. Sí, la Biblia nos revela, y le quiero enseñar sobre esto, los niveles de intensidad o de guerra espiritual que hay en la oración. Aunque parezca extraño, la Biblia sí nos enseña que la vida de un cristiano debe ir creciendo, debe ir aumentando, debe ir de poder en poder, de altura en altura y de gloria en gloria. La Escritura dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llega a ser perfecta. Luego la Escritura dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará.
Entonces, nosotros debemos de saber, conocer, aprender y entender que la revelación bíblica en todos los campos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, o sea, nuestra vida integral, la Biblia nos revela y nos enseña que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, vamos evolucionando, vamos madurando, vamos perfeccionándonos. Eso es una revelación bíblica, es una enseñanza. Ahí está. Por eso la escritura nos habla de la necesidad de crecer en todas las cosas, de crecer en todo. Y estos son lenguajes o frases literales de la Biblia sobre nuestra necesidad de crecer. Al hablar de crecer, hermano, estamos hablando de niveles, estamos hablando de niveles. Y la oración, la Biblia nos enseña que la oración también tiene niveles, también tiene niveles. Por lo menos este servidor ha encontrado a la luz de la Biblia 7 niveles que la Biblia nos revela. Ahora, al enseñar sobre la vida de oración, igual debemos de tener claro este principio, que la oración tiene niveles, tiene altura, tiene medida, tiene grados de intensidad, tiene fuerza, tiene magnitud, tiene vehemencia, tiene energía. Dependiendo de cuánto usted vaya creciendo y introduciéndose en su vida de oración, usted podrá ir experimentando los niveles de la oración. Bueno, déjeme, por favor, recordarle algunas cosas que son bien importantes ahorita, enseñanzas que he compartido con ustedes anteriormente. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, hermano, que Dios no escucha ni responde la oración de todo el mundo. Dios no escucha la oración de todo el mundo. O sea, creer o decir que Dios escucha la oración de todo el mundo, de afirmar eso es no haber estudiado la Biblia bien sobre el tema de la oración. Entonces, esta es una enseñanza que ya compartí anteriormente. Por ejemplo, los siguientes temas son obstáculos a la oración: la idolatría, la insensatez y la ignorancia, la dureza del corazón y la incredulidad, la altivez y la soberbia, el no honrar la presencia de Dios, la hipocresía espiritual, el adormecimiento espiritual, la rebeldía, el pecado, la vanidad, las malas relaciones con otras personas y la injusticia social. Esto que estoy mencionando, hermano, son 12 obstáculos que la Biblia nos revela que tiene la oración. Entonces, cuando una persona tiene alguna de estas cosas en su vida y no se ha limpiado, no se ha purificado, Dios no va a escuchar la oración. La primera oración que debe de hacer una persona que está con estas condiciones, estos obstáculos en su vida, es la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento pidiendo perdón, confesando su pecado, reconociendo su pecado, confesando su pecado, arrepintiéndose por su pecado y pidiendo a Dios que le ayude, que se arrepienta de su pecado. Si esto ocurre, entonces usted está listo para que Dios pueda ponerle atención a su clamor, a su oración. Así es como funciona. Ahora, por otro lado, y también esto ya lo he enseñado, la Biblia nos menciona también, hermano, 12 principios para que su oración y mi oración sean atendidas por Dios. Primero, es necesario el temor a Dios. Es necesaria la limpieza y la santidad. Es necesaria la integridad. Es necesaria la integridad. La verdad, ser verdadero, no andar en mentira. Es necesario la rectitud. Es necesario crecer en perfección.
Es necesario ser justo, misericordioso, obediente, entendido y prudente, paciente y dar frutos. Estas son 12 condiciones, principios, características que la Biblia nos revela que son una garantía para que la oración nuestra sea escuchada. Y desde luego, una oración de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hago este preámbulo introductorio, hermano y hermana, para que podamos todos recordar que la oración, el clamar a Dios, exige que el que clama a Él esté limpio, esté purificado, esté santificado. Segundo, que esté creciendo en el carácter de Cristo, en los valores y principios del reino de Dios. Cuando nos santificamos y nos consagramos, entonces nosotros tenemos las puertas abiertas de parte del Señor. Ahora, cuando vamos a orar o la vida de oración, hermano, es un llamado a una relación con Dios. Como lo he enseñado y lo he compartido muchas veces, la oración, hermano, no es un fin en sí misma. O sea, no oramos por orar. O sea, la gente puede estar diciendo, bueno, los cristianos oran, hay que orar, hermanos, oren porque hay que orar. No, la oración no es un fin en sí misma. La oración es un medio, es un vehículo, es una plataforma. ¿Cuál es el fin? El fin o el propósito, primero que todo, es estar con Dios, es acercarnos a Dios, volvernos, acercarnos y estar donde Dios está, en su presencia. Segundo, el propósito de la oración es clamar según el plan y el propósito que Dios ha establecido en el cielo y traerse el cielo a la tierra. O sea, la voluntad, el diseño, el propósito, el plan que Dios ha establecido en lo celestial. La oración me ayuda, repito, número 1, a estar con Dios y número 2, a traer el cielo a la tierra, traer el plan de Dios, el propósito de Dios aquí a la tierra. Ese es el propósito y el poder de la oración. Ahora, cuando yo empiezo a desarrollar una vida de oración, debo recordar que una vida de oración es una relación con Dios, es una vida de relación con Dios. Y la Biblia nos enseña la necesidad de orar constantemente, de orar en la madrugada, en la mañana, en la noche, estar orando todo, no solamente todos los días, sino que durante el día por lo menos 3 veces. Y también Jesús nos enseñó de que lo mínimo que deberíamos de estar orando sería 1 hora. Le recriminó a sus discípulos, ¿no habéis podido siquiera orar conmigo 1 hora? Entonces, ciertamente, hermano, hay tiempo y hay espacio para la oración. Y dependiendo de cuánto usted ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, dependiendo de ese nivel de amor, usted así sacará, planificará, organizará e invertirá tiempo diario para estar con Dios, independientemente de si usted va a una iglesia, si usted asiste a los cultos o las reuniones de esa iglesia. Lo importante es que usted comprenda que usted individualmente debe todos los días sacar tiempo para estar con Dios. Ese es el propósito. Y la oración es el medio para lograr eso. Cuánto ama usted a Dios determinará cuánto tiempo usted quiere estar con Dios. Cuando uno está enamorado, cuando uno ama a alguien o ama a algo, uno está tan comprometido, tan identificado con esa persona o con eso que uno deja aparte lo que sea, corta con lo que sea, porque le es más importante a aquella persona o aquella cosa. Y dependiendo de ese nivel de importancia y de amor, usted no tendrá problemas en sacrificar, en esforzarse, porque usted está apasionado, apasionada por estar con Dios en este caso,
a través de la oración. En el tanto y el cuanto usted invierta tiempo, usted va a ir experimentando en su propia vida, hermano y hermana, estos niveles que voy a estar enseñando hoy. Pero esto va a depender mucho, hermano y hermana, de ese amor que usted tenga por Dios, de esa hambre, esa sed que usted tenga de la presencia del Señor. El salmista escribe y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Bueno, el nivel de su amor a Dios va a ser el nivel de su hambre por Dios. Y el nivel de su hambre y su sed por Dios y su presencia determinará la fuerza, la diligencia, el compromiso con el que usted va a buscar a Dios en oración cada día y durante el día. El estar involucrado en esa vida de oración le va a permitir a usted que el Espíritu Santo lo vaya llevando de gloria en gloria, de poder en poder, de nivel en nivel, de altura en altura, en el crecimiento de su vida de oración. Escuche esta palabra. En Lucas 22:44 dice de la oración de Jesús. Lucas 22:44. Oiga bien. Y estando Jesús en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto está hablando de la vida de oración de Jesús antes de ser crucificado. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si algo, hermano y hermana, nosotros debemos y necesitamos aprender del Señor Jesucristo, es de su vida de oración. Y Hebreos 5:17 está diciendo, Cristo en los días de su carne ofreciendo súplicas, ruegos con gran clamor y lágrimas. Note, súplicas y ruegos con gran clamor y lágrimas. La vida de oración de Jesús no era una vida parsimoniosa, una vida de oración tranquila. No tenía esa vida de oración. Hebreos 5:7 está diciendo, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Estas cuatro palabras, ruegos, súplicas, con gran clamor. O sea, Jesús levantaba la voz, hermano, y dice gran clamor, eran gritos. Y eran lágrimas, eran ruegos, eran súplicas. Esto describe los niveles más altos de la vida de oración de Jesús. Por eso Lucas 22:44 dice, y estando Jesús en agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor. O sea, él estaba sudando. Oiga bien esto. Él estaba sudando mientras oraba intensamente, estaba orando y estaba sudando. Y oiga esto, dice como grandes gotas de sangre que caían a tierra. No dice que era sangre, él no estaba sudando sangre, es un símil y está comparando ese nivel de oración intensa de Jesús. Hermano, cuando está en agonía, él está en agonía y estando en agonía, hermano,
Él pudo haberse sentado depresivo, triste, diciendo me quiero morir y tirar la toalla y no orar, que es lo que normalmente ocurre con los creyentes cuando estamos pasando pruebas y tribulaciones y momentos difíciles, que en lugar de guerrear y luchar intensamente en oración, dejamos de orar, dejamos de orar. La Biblia dice de Jesús que en los días de su carne, o ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, que Jesús entendía, siendo él mismo Dios, siendo el Hijo de Dios, pero ahora está como hombre y está viviendo 100% como hombre, y en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta lo sumo. Y esa humillación, por eso la Escritura dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús entendió lo que era esa verdad, y estando en agonía, en lugar de hacer silencio, de enojarse con Dios, no, empezó a ofrecer ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Tenía una lucha, una guerra espiritual, y en medio de su agonía, dice, oraba más intensamente. Y esa intensidad con la que está orando, esa lucha de oración provocó, era tan fuerte aquello, espíritu, alma y cuerpo, que Jesús sudaba mientras oraba y clamaba y luchaba. Dice, sudaba. Y el nivel de su sudor, la acumulación del agua que soltaba su cuerpo mientras oraba, es comparado con grandes, dice, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, el sudor era una lucha, una verdadera lucha de oración. La palabra intensamente significa que Jesús oraba más vehementemente con su ánimo, con su fuerza y su potencia. O sea, cuando él clamaba intensamente, lo que está diciendo es que había una vehemencia del ánimo, había una fuerza y una potencia mientras él oraba. La palabra del Señor dice en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oiga lo que dice, y oró fervientemente. Oró fervientemente. Esta palabra ferviente, que también en Romanos 12:11 dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor, lo que significa es ardiendo, estar hirviendo, estar apasionado, entusiasta. Entonces, la oración intensa, la oración ferviente, es ese nivel de oración, hermano, donde usted puede estar en el valle de sombra de muerte, puede estar en angustia, en aflicción, en agonía, luchando en las pruebas, que su vida de oración usted la tiene que llevar a un nivel extremo, hermano, de orar fervientemente, de orar intensamente, o sea, de orar, hermano, como agua hirviendo, de orar apasionado, de orar con entusiasmo, de orar con vehemencia, de orar con mucho ánimo, con fuerza, con potencia. Ese es un nivel de oración que usted debe de tener. Es interesante cómo Jesús, antes de entrar a este nivel de oración, reunió a sus discípulos y les dijo, estoy triste hasta la muerte. Pero luego de decirles eso, se los llevó y les dijo, orad conmigo. Y estaba orando, él pasó la noche orando. Oraba, hermano, con esa intensidad, oraba con esa vehemencia, oraba con ese ánimo, oraba con esa fuerza, oraba con esa potencia, hervía, ardía apasionadamente en oración, con una fuerza, una efervescencia en la oración. Ese es un nivel, ese es un nivel. ¿Cómo alguien puede lograr llegar a ese nivel? Ok, entonces quiero enseñarle en los siguientes minutos, hermano y hermana, los 7 niveles que la Biblia describe. ¿De acuerdo? Entonces, primer nivel,
El primer nivel es invocar. Ese es el primer nivel. La invocación. Esta palabra, invocar, viene del hebreo kará y del griego epikaleomai. Estas son las palabras hebreas y griegas, porque la palabra invocar sobre la oración está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y lo que definen estas palabras es llamar por nombre, nombrar, traer, apelar, acosar a una persona, dar derecho. Eso es invocar. Invocar es llamar por nombre, nombrar, apelar. Eso es lo que significa invocar. La Biblia dice en Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Romanos 10:12-14. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En estos dos versículos, tanto en Génesis 4 como en Romanos 10, se usa la palabra invocar. Y este es el primer nivel. Este es el nivel donde usted apela al nombre del Señor. Usted apela al nombre de Jehová. Usted apela al nombre de Jesús. Esto es invocar. Cuando usted invoca el nombre del Señor, ahí usted está en un nivel. Está en un nivel. Repito, invocar es llamar por nombre. Es llamar por nombre. Es apelar a una persona. Entonces, cuando estamos orando, hermano, cuando vamos a entrar a ese nivel de comunión y de relación con Dios, el primer nivel es el nivel de invocar. Por esto Jesús decía, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, invocándome a mí, ustedes lo obtienen. Ese es el primer nivel. Segundo nivel. El segundo nivel es orar. El primero es invocar, pero el segundo es entrar a orar. Esta palabra orar viene del hebreo tefilá y palal y del griego proseugé. Repito, hebreo tefilá, palal y del griego proseugé. Significa, oiga, orar significa juzgar, interceder, pedir a Dios. En el primer nivel, usted está invocando, está llamando. En el segundo nivel, usted empieza a pedir, usted empieza a hablar, usted empieza a comunicarse con el Señor. En Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, usa proseugé. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, proseugé a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, proseugé, creyendo, lo recibiréis. Bueno, entonces cuando usted, hermano, va a tener ese tiempo con Dios, usted empieza invocando. Luego empieza a orar, empieza a clamar a Él, empieza a hablarle a Él. En el tercer nivel está la palabra pedir, porque aunque pareciera que es lo mismo que orar, el texto griego y hebreo cambia. En orar, el hebreo es tefilá y palal, en pedir es shael. En el griego, orar es proseugé, pero el pedir en griego es aiteo. Entonces hay conceptos diferentes. Cuando usted está en el segundo nivel, usted entra a hablar con Dios, está ahí hablando con Dios, está comunicándose con Dios. Pero en el tercer nivel, la palabra shael y aiteo significa desear, requerir y demandar. En Mateo 7:7-11 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis.
llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, aiteo, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide aiteo pan, le dará una piedra? O si le pide aiteo un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan aiteo. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido, aiteo, en mi nombre. Pedid, aiteo, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El tercer nivel, hermano, es ese momento donde usted está específicamente pidiéndole. Usted está pidiendo, usted lleva su lista del niño y empieza a pedir, empieza a solicitarle al Señor lo que usted está considerando. El cuarto nivel es rogar. Y ahí entramos a otra cosa. ¿Okay? Voy a detenerme aquí un momento para comprender. Hay una primera etapa de la oración. La primera etapa la tienen los primeros 3 niveles. Es cuando usted empieza a invocar, cuando usted empieza a comunicarse con el Señor, y tercero, cuando usted le empieza a pedir cosas específicas al Señor. Esa es la primera etapa de la oración. Pero hasta ahí, hermano, la oración es muy flat. La oración puede ser muy parsimoniosa, muy tranquila. Ok, repito, usted entra a orar invocando el nombre, primer nivel. Segundo, entra a orar ya comunicándose con él, hablando con él, y obviamente aquí estoy muy rápidamente explicándolo, pero ese momento después de invocar requiere del creyente que aprenda a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, cuando usted empieza ese nivel segundo de orar, usted empieza a darle gracias a Dios. Usted toma ese tiempo para ser agradecido por todo lo que le ha dado, pero también toma tiempo para adorarlo, para alabarlo, para ministrar al Señor. También toma tiempo para reconocerlo como el soberano, como el Shaddai, como el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisapiente, el omnisciente, el que es dueño de todo, de quien depende todo, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, edifica, nadie destruye, destruye y nadie edifica. Ese segundo nivel es para que usted reconozca y se humille y pase en humillación delante de él en ese momento de comunicación con él. El tercer nivel es cuando después de haber pasado usted específicamente esa parte, usted empieza a pedirle, usted trae sus peticiones y con sus peticiones usted las presenta delante del Señor. De esta manera, estos 3 niveles, hermano, describen el camino de la primera etapa, que es una etapa, digamos, muy tranquila, muy flat, delante de Dios en su comunión con el Señor. Pero ahora, las siguientes 4 niveles van a describir, hermano, un nivel de oración que ya es mucho más intenso, es mucho más ferviente. Por eso empezábamos la enseñanza hablando de Jesús, de que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Note, 4 identificaciones de ese nivel de oración de Jesús. Ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Ese es otro nivel. En el primer nivel, donde un creyente entra, invoca, habla con el Señor, le da gracias, lo adora, lo alaba, luego presenta sus peticiones. Hasta ahí estás en un nivel muy tranquilo. Pero si usted se queda en esos niveles, no va a alcanzar mucho. No va a alcanzar mucho. Hay otra enseñanza que tengo
que la estaré compartiendo, si Dios nos da vida, en el próximo mes, el próximo primer viernes del mes de abril, que la he titulado Desarrolle una vida de oración eficaz o exitosa. Bueno, en esta enseñanza precisamente desarrollo que hay gente que vive diciendo, si usted ya oró y ya le dijo a Dios lo que usted necesita, tenga fe, ya Dios le oyó, ya no ore más, ya no pida más. Quien así habla es un completo ignorante de la Biblia. Quien así dice y enseña a otros, nunca ha leído la vida de oración de ningún hombre de Dios en la Biblia. No ha leído la vida de oración de Abraham o la vida de oración de Moisés o la vida de oración de Daniel o la vida de oración de Elías. No ha leído la vida de oración de Jesús o de Pedro o de Pablo. No tiene idea, porque no es cierto. No es cierto, hermano y hermana, que una persona, un creyente, le dice a Dios en menos de 30 segundos, Señor, necesito un carro, un BMW modelo 2025 y lo necesito color negro ya, en el nombre de Jesús, amén. Y que alguien diga, ya usted lo pidió, listo, ya lo tiene. No es cierto. No es cierto, porque no lo enseña la Biblia. O sea, si lo enseñara la Biblia así, de esa manera, yo diría que sí, pero no lo enseña. Aún, hermano, aún siendo usted un hombre, una mujer de una fe poderosa. Es más, cuando usted tiene una fe poderosa, la fe lo lleva y lo exige a que usted tenga una vida de oración altamente intensa, altamente intensa. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia dice que es necesario que todos nosotros lleguemos a la medida de fe de Cristo. ¿Y quién podía tener más nivel de fe que el Señor Jesucristo? ¿Quién podía tener ese nivel tan alto, tan extremo de fe como Jesús? Bueno, la Biblia dice que todos nosotros necesitamos llegar a la medida de fe del Señor Jesucristo. Pero cuando vemos la vida de oración de fe de Jesús, no era una vida de soplar y hacer botellas. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Hermano, lo que tenemos aquí es, hermano, una vida de oración de Jesús que no fue de soplar y hacer botellas. Fue una guerra de oración, al punto de que leímos al principio que estando en agonía oraba más intensamente. Entonces, hermano y hermana, hay un nivel de oración, repito, hay una etapa, son dos etapas. La primera etapa tiene 3 niveles, donde usted invoca, donde usted habla, donde usted pide. Pero la segunda etapa, y aquí entro con los siguientes 4 niveles, ya describe, hermano, una actitud que usted debe y yo debemos de tener, saber, conocer, aprender y entender. Porque si no sabemos, conocemos, aprendemos y entendemos, cuando estamos en la vida de oración y no tenemos una respuesta inmediata, nos vamos a sentir los fracasados. Nos vamos a sentir que Dios no nos escucha, que Dios no existe, etc. Pero no se trata de eso. Se trata de que posiblemente a usted no le enseñaron los niveles, las etapas y los niveles de oración. Recapitulo. Primera etapa, invocar, hablar, pedir. Segunda etapa, y entro al cuarto nivel. Aquí el cuarto nivel es rogar. Esta es la palabra, rogar, rogar. Viene del hebreo na y del griego parakaleo y erotao. Estas son las palabras hebreas que se usan para la palabra rogar cuando estamos orando. Y significa invocar o clamar o orar por imploración. Oiga esto, por imploración y urgencia. Requerir, exigir. Ok, esa es la definición de la palabra na, parakaleo
y erotao, refiriéndose a rogar en la oración. Es implorar y urgir. Es requerir y casi que exigir. En Mateo 9, 37, 38 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Oiga, paracaleo, erotao, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne ofreciendo paracaleo, erotao, ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, en la segunda etapa de tu vida de oración, cuando ya tú has presentado tus peticiones, cuando le has presentado lo que pides al Señor, debes comprender que ahí no se acaba, ahí no se termina tu oración. Ahí tienes que entrar ahora en un nuevo nivel de guerra, de oración, de luchar en fe, de luchar en fe. Jesús dijo, habló una parábola en Lucas 18:1 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y habló el ejemplo de una viuda que era molesta. Y Jesús dijo, ¿acaso vuestro Padre que está en los cielos no dará, no responderá, no hará justicia a los que claman a él día y noche? ¿De qué está hablando? Está hablando de una mujer que pide un día, pide otro, la mañana, la tarde, la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y no se cansa porque está peleando. Pero Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué es lo que te va a motivar a ti para no quedarte simplemente pidiendo y ya de forma light? ¿Qué es lo que te va a motivar a subir a la siguiente etapa de guerra? La fe que tú tienes. La fe. La fe te tiene que llevar a tener la absoluta certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Una persuasión tal que tú dices, hey, yo no me voy a quedar aquí. Yo le voy a tocar y tocar y tocar y tocar. Voy a pedir, 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 clamar, etcétera. Vas a ser importuno, molesto, persistente, constante. ¿Por qué entras a ese nivel? Porque tienes la seguridad, la convicción de que la respuesta la tiene Dios y que de verdad hay una respuesta de parte de Dios para ti y que tú no te vas a quedar simplemente a la orilla del río. No te vas a quedar a la orilla del río, te vas a meter en el río y vas a clamar como debe ser. Primero, rogando. Vas a implorar, vas a urgir, vas a requerir. Ese es el nivel del ruego. Quinto nivel, el nivel de suplicar. Esta palabra suplicar en el hebreo es tejiná y harán. En griego es deesis. Significa rogar, doblarse, implorar, apelar. Oiga, suplicar es doblarse y apelar a la misericordia y a la compasión. Cuando tú estás suplicando, primero, rogar es implorar con urgencia, pero suplicar es doblarse, implorar apelando a la misericordia y a la compasión. Génesis 19, 17 al 21 dice, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y respondió, he aquí, he recibido también, oiga, le dice el ángel, he recibido también tu súplica. Tejiná, Hanán, he recibido tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y dice, y súplica en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La súplica es cuando tú entras a esa segunda etapa de fe, una etapa de fe donde empiezas a rogar.
pero no te quedas solamente donde estás implorando y urgiendo, requiriendo, sino que entras a otro nivel donde te doblas y empiezas a solicitar misericordia y compasión. Ahí vas creciendo en tu vida de oración. El sexto nivel es clamar, clamar. Esta palabra clamar en el Antiguo Testamento viene del hebreo seaka, saak, kara, riná, shabá, y del griego boao, craso, krausgaso. Estas palabras describen la palabra clamar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y se entiende, clamar es, oiga lo que es clamar, crujido, alzar la voz, dar voces, gritar, griterío, implorar, llamar a gritos, llanto, prorrumpir en alta voz, gritar pidiendo ayuda, alarido o grito desaforado, dar un grito desgarrador, sonido escalofriante. Hermano, eso es clamar. Eso es clamar. Entonces, en el cuarto nivel tú entras a rogar. En el quinto entras a suplicar y en el sexto entras a clamar. O sea, sales de implorar a doblarte y apelar a la misericordia y a la compasión, y luego entras a un nivel donde empiezas a gritar, empiezas a implorar con alaridos, con gritos desaforados. Ese es el nivel de clamar. La Biblia dice en Jeremías 33:3, oiga y entiéndalo ahora, clama a mí. ¿Qué está diciendo clama a mí? ¿Haz una oración light? ¿Una oración flat? No, clama a mí es entra a un nivel de guerra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Marcos 10, 46, 52. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Oiga, pero él clamaba, craso, clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, respondiendo Jesús, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Cuál fue el nivel al que llegó Bartimeo para obtener la sanidad de su vista? Al clamor. Rogó, suplicó, clamó. Séptimo y último nivel de tu oración es el gemir. Es cuando estás gimiendo. Viene del hebreo anaj y yalal y del griego tesarazo. ¿Qué significa? Gemir es meter en aprietos. Clamar ineludiblemente, suspirar, angustiarse, lamentar, aullar, quejarse, gritar con aullidos, alaridos. Eso significa gemir. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Oiga el nivel, con gemidos indecibles. Según de Corintios 5:2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mi hermano, el gemido es ese nivel máximo donde tú liberas tu espíritu y tu alma y todas tus emociones delante de Dios. 2 etapas de la oración, 7 niveles. Primera etapa, invocar, hablar, pedir. Segunda etapa, cuarto nivel, rogar, suplicar, clamar y gemir. Te animo, hermano, con esta enseñanza para que, hermano, lleves tu vida de oración a otro nivel. Amén. Vamos a orar, terminamos estos minutitos orando por todas tus peticiones y todas tus necesidades. Pero hermano, yo te animo a que no te quedes con el clamor acá en estéreo,
sino que entres a un nivel de vida de oración que te garantice la respuesta de Dios. Padre bueno, en esta hora, Señor, clamamos a ti, nos humillamos delante de ti, invocamos tu nombre, te hablamos, Señor, nos acercamos a ti en comunión y presento a cada una de estas personas, hermanos y hermanas que han presentado sus peticiones de orden espiritual, emocional, intelectual, en sus decisiones que deben de tomar, sus peticiones físicas de salud, de vestido, sus peticiones matrimoniales, familiares, sus hijos, sus finanzas, sus trabajos, sus empresas, sus casas, sus congregaciones, sus ministerios, todo, Señor. Todo, Padre, esas peticiones las presentamos delante de ti. Sobre todo, yo presento la petición de que mis hermanos hoy puedan ser entendidos, Señor, del nivel de vida de oración que deben de llevar contigo. Padre, bendice, abre los cielos y cumple tu plan y tu propósito con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo 1000 veces y sigue orando acá en Estéreo Visión. Bye.